Padre, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias por este tiempo precioso. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar que es tu iglesia, que somos nosotros tus hijos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos, Padre, esta mañana alinear nuestro corazón delante de ti. Queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Queremos alimentarnos esta mañana de forma correcta. Queremos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, Señor. Que esta mañana, Padre, este lugar, Señor, se convierta, Padre, en un lugar donde podamos, Señor, disfrutar, donde podamos gozarnos, donde podamos, Señor, unirnos como cuerpo, como tu iglesia, Señor. Que tu presencia, Padre, invada nuestros corazones. Que la presencia de tu Espíritu Santo haga, Señor, todo lo que tiene que hacer esta mañana, Padre. Liberarnos, sanarnos, hablarnos, ministrarnos, fortalecernos. Que esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo sea obrando de forma particular en cada uno de nosotros. Y de forma, Señor, colectiva también como cuerpo, como iglesia, papá. Necesitamos una palabra. Queremos una palabra tuya, Señor. Si nosotros esta mañana, Padre, hoy, no lo de ayer, no lo que ha pasado, si de los días pasados, si hoy te oímos, Padre, seremos afirmados en tu palabra. Porque todo comienza por tu palabra, Señor. Y esta mañana queremos, Señor, que tú nos hables. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre todo nuestro ser, papá, a ti, Padre amado. Abre todo aquello, Señor, que impida lo natural, lo humano, aún nuestra alma, Señor. Que algo quiera cuestionar, que algo quiera, Señor, interrogar de tu palabra absoluta. Esta mañana sometemos todo eso, Padre, delante de ti. Llevamos cautivo, como dice tu palabra, todo pensamiento, todo argumento, todo razonamiento, todo humanismo. Llevamos cautivo, Padre, a la obediencia a tu palabra, que es la verdad, Señor. Y esta mañana nos sometemos a la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, papá. Gracias te damos esta mañana por convocarnos. Gracias te damos esta mañana por traernos a este lugar, Señor. Porque sabemos, Padre, que esta mañana, si estamos en esta mesa, es porque tú, Señor, nos has invitado a que podamos, Señor, estar en este lugar y alimentarnos, Padre. Alimentarnos de Cristo, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor. Aleluya, sea tú obrando de forma poderosa en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Por favor, le pido que vayamos al libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a continuar lo que estaba hablando el pastor Juan Carlos. Amén. Y el título del tema de esta mañana es Permaneciendo en Cristo. Amén. Permaneciendo en Cristo. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, por favor. Vamos a leerlo hasta el versículo 17. Amén. Aleluya. San Juan 15, versículo 1 al 17. ¿Lo tiene? Si tiene su Biblia en su celular o si tiene su Biblia ahí en su texto, nos va a ayudar. Amén. Aquí también lo tenemos. Amén. Entonces, dice así la palabra del Señor. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué tremenda palabra. El día miércoles, mientras el pastor Juan Carlos traía la enseñanza, recibí esto de parte del Señor para compartirles. Y algo que encierra todo esto, y la palabra principal o por lo menos la palabra que más se repite en este capítulo y en estos 17 versículos, es la palabra permanecer, ¿verdad? Dice, si ustedes permanecen, y esto tiene que ver con estar unidos a Cristo, con nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros estemos unidos a la vid verdadera, dice que va a haber evidencia de nuestra unión con Cristo. Se va a notar, va a haber una evidencia. ¿Cuál es la evidencia de nuestra unión con Cristo? Fruto, ¿verdad? ¿Y por qué es que el Señor en este pasaje habla de que nosotros podamos permanecer en Él? Porque también hay algo que me llama la atención en el versículo 2, porque dice en el 1 y en el 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí el Señor ya no se está mostrando como una semilla. Aquí el Señor ya no se está mostrando como una plantita. Aquí el Señor se está mostrando como un árbol. Y dice la vid verdadera, un árbol que ya da fruto. Y eso implica, amados, de que aquí lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros por su palabra es que en la medida en que nosotros
permanezcamos en Él, estemos unidos a Él, hay garantía de que nosotros seamos fructíferos. Hay garantía. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos anhelar en nuestra vida. Porque vamos a ver enseguida algunos aspectos importantes del por qué es que Él nos unió a Él. ¿Por qué Él nos unió? Porque a veces nosotros pensamos que estamos unidos por hacer algunas cosas para Él. Y Él es claro, Él es muy claro acá, porque me gusta cómo es que lo describe al Padre como el labrador. Y dice que es la persona, el labrador es la persona que cuida. Es aquella persona que está todo el tiempo velando por aquella vid verdadera. Y es interesante que en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, ¿quién va a quitar? ¿Quién va a arrancar de ese árbol? El Padre, el que cuida. O sea, no sé si usted se da cuenta cuán importante para el Padre es Cristo, ¿verdad? Y si Cristo es importante, también las ramas son importantes, que somos la figura nosotros de estar unidos a la vid, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, hermano, porque dice: el que no lleva fruto, dice, lo quitará. Y más adelante dice, en el versículo 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos, a veces hay preguntas, ¿no?, que nos hacen o escuchamos y dicen: ¿se pierde la salvación? Y aquí yo creo que la salvación es una cosa y el dar fruto para Dios es otra cosa. La salvación es por gracia, pero el fruto es por permanecer en Él, ¿verdad? O sea, la salvación es gracia, es pura gracia. Nada hacemos para ser salvos. Pero el dar fruto, como dice este pasaje, está en nuestra permanencia en Cristo, en mantenernos unidos a Él, ¿verdad? Y Él también unido a nosotros. Eso es lo que dice. Vamos a ir viendo un poquito eso. ¿Y por qué todo esto, amado? Porque dentro del propósito eterno de Dios, dentro del plan eterno, dentro del macro, de todo el plan eterno de Dios, es que Dios quiere darse a conocer en esta tierra. Y la única manera de Dios darse a conocer es por medio del Hijo. Y el Hijo ha sido impartido, su Espíritu ha sido impartido en nosotros, para que nosotros también, al tener el Espíritu del Hijo, demos el mismo fruto de esa vida. ¿Me estoy explicando? Entonces no puede haber sombra de variación, no puede haber ninguna alteración, no puede haber nada que afecte aquel fruto que proviene del mismo Hijo. No puede haber nada. Si hay algo que quiere alterar, si hay algo que quiere adulterar el mensaje, va a contaminar lo que el Padre cuida, que es su Hijo. Y el fruto es de su Hijo, ¿verdad? Y nosotros como ramas damos simplemente no nuestro fruto, sino el fruto de esa vid donde estamos nosotros, por la gracia de Dios, unidos, conectados a Él. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, porque no estamos aquí para que nos vaya bien, no estamos en esta tierra para ser bendecidos solamente, no estamos en esta tierra para alcanzar algunas metas, sueños personales, no estamos para eso. Estamos para un plan mayor, para un plan supremo. Y es de que Dios quiere darse a conocer en esta tierra por medio de su Hijo. Amén.
Y nosotros estamos en esta tierra para manifestar al Hijo, y cuando nosotros manifestamos al Hijo, entonces la gente va a ver al Padre. Eso es lo que le dijo el Señor a uno de sus discípulos. Le preguntaron a uno de sus discípulos, le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, si ustedes me han visto a mí, literalmente han visto al Padre. Porque no hay sombra de variación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Uno son. Entonces no hay diferencia. No hay nada en ellos alterado. Entonces nosotros en esta tierra necesitamos entender que el plan eterno de Dios es que usted y yo reflejemos al Hijo, y al reflejar al Hijo daremos frutos del Hijo en esta tierra por permanecer en Él. Por eso es que hay una necesidad, hay una urgencia en nosotros de que nosotros podamos avanzar hacia una madurez, porque el fruto viene simplemente cuando alguien está cruzando la línea hacia la madurez. Necesitamos ir más allá de lo que hasta ahora, como decía el pastor, ya hemos recibido. El pueblo de Dios no pudo entrar, escuche por favor, al descanso de Dios, no pudo entrar a lo que Dios tenía para ellos porque simplemente no creyeron. Simplemente no creyeron. Dice la palabra que su corazón se endureció a causa de incredulidad. Y eso es tremendo, amados. ¿Verdad? Entonces, esto es importante para nosotros entender, porque si esto no está definido en nosotros, el por qué nos congregamos, el por qué Dios se dio a conocer a nosotros, el por qué Dios nos salvó, el por qué Dios quiere que permanezcamos en Él, el por qué a Dios le interesa que demos fruto, es porque Él quiere darse a conocer y Él quiere ser glorificado en esta tierra, así como Él es glorificado en los cielos. Él quiere ser glorificado. Amén. Él quiere ser reconocido en esta tierra. Amados, yo leía, no me acuerdo el pasaje, pero me gustó en San Juan, pero me gustó lo que dice el Señor en San Juan capítulo 1, capítulo 2, no me acuerdo, pero dice, yo he venido para mostrar al Dios verdadero. Porque esa es la confusión hoy en día. Esa es la confusión. ¿Quién es el Dios verdadero? Y Él dice, yo he venido a manifestar, a expresar al Dios verdadero y único Dios. Y dice, la única manera de que alguien pueda conocer al Dios verdadero y al único Dios, dice, es por medio de Cristo. Si ustedes creen en mí, entonces al creer en mí, ustedes van a poder conocer al único y verdadero Dios. Hermano, eso nos saca de toda confusión. Porque nosotros sabemos que hay ídolos, nosotros sabemos que hay dioses con minúscula, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestro Padre, nuestro Dios, dentro de su propósito eterno, es que nosotros podamos ser conformados a la imagen y semejanza de su Hijo, pero un Hijo maduro. Amén. Un Hijo maduro. Eso es lo que Dios está buscando, porque los hijos maduros garantizan que van a dar fruto y fruto abundante. ¿Cuántos vamos a ir hacia la madurez, mi hermano? Porque puede ser que estemos, ¿cómo le llaman? Adultos. Puede ser que estemos ya mayorcitos, pero no maduros. ¿Verdad? ¿Sí o no? No garantiza mi edad, no garantiza mis años en el cristianismo, no garantiza lo que sé de la Biblia, no garantiza que yo sea maduro. Lo que garantiza, de acuerdo a la palabra, mi madurez es mi permanencia en Cristo. Amén.
en la medida en que aprendo a permanecer en Cristo, entonces también voy a pasar a la madurez, y eso garantiza de parte de Dios que daré fruto de la vid verdadera, que es Cristo en nosotros. Amén, amén. Estamos entendiendo, hermano, esta mañana. Eso es muy importante, porque si no vamos a estar enfocados, distraídos en otras cosas que Dios no desea. Dice que hay muchas cosas en esta tierra que nos pueden desconectar del plan y del propósito eterno de Dios. Hay muchas cosas. Nosotros necesitamos, por eso, hermano, de que en la medida en que nosotros maduremos, nosotros vamos a ser entendidos, vamos a tener claridad de lo que tenemos que hacer en esta tierra. Porque entonces, como hijos maduros, nosotros podremos recepcionar, escuchar la voz de Dios, y eso me afirmará en esta tierra donde abunda la oscuridad. Pero dice el Señor de que ahí la luz del Señor prevalecerá por los hijos maduros de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es madurez. Él no nos ve como un foco, Él no nos ve como una vela, Él no nos ve como algo. Él nos ve en Él, y Él nos dice: ustedes son la luz del mundo. Porque el mundo está en oscuridad, pero ustedes son la luz. Amén. Entonces necesitamos nosotros, amados, por el Espíritu, entender y no distraernos con nada, absolutamente con nada, sino que estar atentos, y ahí está nuestra permanencia en Él, de permanecer en Él. Pero aparte de que quiero compartirles cómo, porque aquí el punto es cómo puedo permanecer en Cristo. Yo no sé si usted tiene esa pregunta, pero yo creo que esta mañana el Señor nos va a traer luz de esto. Quiero compartirles solo algunos aspectos antes de entrar a ese punto importantes que necesitamos entender de acuerdo a este pasaje. La primera cosa, hermano, es que el primer aspecto es que el Padre nos unió en su Hijo. Esto es importante entender, que el Padre nos unió en su Hijo. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. San Juan capítulo 1. ¿Está ahí? Sí. Miren, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hijos. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Porque lo puedo decir, pero puede ser que no lo crea. Dice que Él nos dio derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios mismo. ¿Se da cuenta, hermano, quién nos unió a Cristo? ¿Por medio de quién hemos sido unidos a Cristo? Dios Padre nos unió en Cristo, y como Él era el Hijo unigénito, ahora en el Hijo unigénito, los que hemos sido añadidos, los que hemos sido unidos a Cristo, ahora Cristo pasa a ser el primogénito de todos sus hijos. De Dios. El primogénito hijo de Dios. Él nos unió. Y esto es importante que entendamos, hermano. Porque a veces la pregunta que nosotros tenemos es: ¿por qué por qué me congrego? ¿Por qué tengo que ir a un lugar a escuchar la palabra de Dios? Es porque Él en su voluntad nos unió a su Hijo. Dice que no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino por la voluntad
de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Así es. Gloria. Amén. Esto es importante porque eso, hermano, aclara nuestra identidad y aclara nuestra posición en Cristo. ¿Entiende esto? Cuando nosotros entendemos por el Espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios, la primera cosa que aclara en nosotros es que nosotros tenemos una identidad, que no somos huérfanos. Dice que ahora somos hijos de Dios. La segunda cosa que aclara es mi posición en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una posición. Y es por eso que el Padre nos unió, nos conectó en Cristo. Efesios capítulo 1. Vamos a ver este pasaje más en esto. Versículo 3. Aleluya. Yo no sé si usted está agradecido al Padre por habernos, porque Él podía escoger a otros, pero en su gracia, en su amor, en su voluntad, nos escogió, nos eligió, nos apartó, y por eso es que estamos en este lugar. Mire Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que el Padre, al unirnos en Cristo, escuche bien, el Padre, al unirnos en Cristo, también nos hace parte de todo lo que tiene Cristo y de todo lo que hay en Él. Amén. Por eso es que también Pablo dice de que en Cristo estamos completos y nada nos falta. Él nos hace parte de todo, tanto así que nosotros damos fruto del árbol principal, del árbol, del tronco, nosotros damos fruto de Él, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano, por un momento, cómo es que nosotros estamos unidos a Cristo, y ahora al estar unidos a Cristo, Dios dice: ustedes, por estar conectados, por estar unidos a Él, ahora están habilitados para que también den fruto de esa vid, de ese árbol. Amén. La segunda cosa es que fuimos unidos a Cristo, como dice acá, por gracia. Mire San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 16. Aquí el Señor nos aclara este pasaje y creo que es importante que podamos entender esto. Mire lo que dice. ¿Lo tiene ahí? San Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dígame si eso no es gracia, hermano. Amén. Fuimos unidos a Cristo por su gracia. Nada, hermano, nada bueno teníamos nosotros para estar en Él. Nada bueno. Porque dice la palabra en Efesios de que nosotros teníamos una vida de pecado.
Vivíamos en pecado. Vivíamos haciendo el mal. Pregunto, ¿quién puede unir algo malo a algo bueno? Por eso es que el Señor, por el nuevo nacimiento, nos une a Cristo. Y Cristo dice, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí. Y yo los escogí para que ustedes vayan y lleven fruto. Eso es gracia. Eso es gracia, mi hermano. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo para dar fruto, hermano, aquí el Señor nos está garantizando de que por gracia Él nos escogió y el resultado de aquello que hizo Él por su gracia, dice, ustedes van a llevar fruto. Van a dar fruto. Entonces necesitamos entender esto, de que la unión con Cristo simplemente es por gracia. Y hay algo que sí nos garantiza, de que llevaremos fruto. ¿Le trae algo a su espíritu, hermano, esto de saber que usted y yo hemos sido escogidos por Él? Hemos sido escogidos por Él. Mire lo que dice ahí Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Solo le estoy dando esto porque creo que es importante para que podamos entender luego nuestra permanencia en Él o cómo permanecer en Él. Amén. Porque a veces nosotros, hermano, pensamos de que nos merecemos el cielo por ciertas cosas. ¿Verdad? Porque el Evangelio, hermano, no quiere que nosotros modifiquemos algunas cosas solamente. El Evangelio no está para cambiar algunas cosas en nosotros. El Evangelio se trata de una nueva naturaleza y por medio de esa nueva naturaleza, permaneciendo en unidad a Cristo, entonces daremos fruto. Porque no se trata de que por medio del Evangelio sea más bonito que antes. No. Dios no le interesa cuán bueno o cuán malo seamos. Dios lo único que le interesa es que usted y yo demos fruto del Hijo. Nada más. Dios no está esperando que mi conducta sea mejor, que mi carácter sea mejor. Eso es consecuencia de estar permaneciendo en Él, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso es fruto de haber permanecido en Él. No se trata de que sea más bonito o más malito, no. Se trata simplemente de que usted y yo podamos permanecer en Él. Entonces será el fruto de una nueva naturaleza. Nada tiene que ver con nosotros. Porque lo bueno y lo malo es de la misma naturaleza de Adán. ¿Estamos entendiendo? Lo bueno y lo malo es de Adán, porque él comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El fruto de la vida es diferente, es del Espíritu, es por una vida espiritual y es fruto del Espíritu. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Entonces, si usted se está esforzando para querer ser más bonito, si usted se está esforzando para dejar algunas cosas, si usted se está esforzando para dejar de ser tentado, si usted se está esforzando para hacer cosas para el Señor, le cuento, hermano, que simple y llanamente ahí es aplicada la cruz. Porque nada tiene que ver con nosotros este fruto del cual el Señor nos habla. No es esfuerzo mío, es mi permanencia en Cristo. Es mi permanencia en Cristo. Cuanto más nosotros permanezcamos en Él, dice, ustedes darán fruto. Primero serán limpiados y después darán mucho fruto. ¿Cuánto dicen amén? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Aleluya. Mire lo que dice acá esta palabra. ¿Lo tiene? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra versión dice regalo de Dios. La gracia
y la fe son un regalo ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Escucha el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en... Wow. Diga conmigo, descanso. Por eso es que el pueblo del Señor no pudo descansar de sus obras, aunque las obras de Dios estaban acabadas para ellos. Pero aquí en este pasaje dice el Señor de que ya todas las obras ya fueron hechas en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es un esfuerzo, amado, es una vida. Es una vida que en nosotros simplemente necesitamos nosotros permanecer en Él de forma espiritual. Amén. Amén. Entonces, primera cosa, el Padre nos unió en el Hijo. Segunda cosa, fuimos unidos en Cristo por gracia. Y tercera, si permanecemos en Cristo, la garantía es que daremos mucho fruto. San Juan 15, por favor. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por habernos escogido, por habernos salvado, por habernos, hermano, renovado, por habernos transformado? Y todo eso por su gracia, porque dice Pablo, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, Él la perfeccionará. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él la perfeccionará, porque Él es el labrador, Él cuida de su Hijo, y todos los que estamos unidos también somos cuidados por el Padre. Amén. Todos los que estamos unidos a Cristo somos cuidados por el Padre, amados por el Padre, porque el Padre sabe que el fruto que vamos a dar cada uno de sus hijos proviene del primogénito de Jesucristo. Mire, San Juan 15, versículo 4, primero al 8, del 4 al 8. Aleluya. ¿Lo tiene? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Escuche por favor de nuevo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, de este contexto dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Wow. Cambia nuestra oración, porque ya no pedimos conforme a nuestras necesidades, sino pedimos conforme a lo que Él necesita, porque el fruto no proviene de nosotros, proviene de Cristo. A veces este pasaje de la oración cuando es sacado de contexto y uno dice pidan lo que quieran, está hablando si nosotros permanecemos en Él. El contexto es de permanecer en Él. Si ustedes, dice, permanecen en mí y yo en ustedes, pidan todo lo que quieran. Amén. Entonces, amado, no podemos llevar fruto por sí mismo. No podemos llevar fruto.
no tenemos la capacidad en nosotros, en nuestra naturaleza, en Adán, de llevar fruto por sí mismo. No hay nada que el hombre pueda hacer para que haya un cambio, una transformación en su vida. Nada. Necesita a Cristo. Necesita a Cristo en su vida. Cuando el hombre quiere cambiar humanamente, con su esfuerzo, haciendo cosas, eso es temporal. Porque tarde o temprano, de nuevo esa naturaleza que le gobierna, saldrá a luz. Pero cuando el hombre tiene la naturaleza de Cristo y permanece en Cristo, el fruto no será de nuestra naturaleza, sino de Cristo. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Yo no sé usted, yo conozco personas, hermanos, con mucho esfuerzo, quieren cambio en su vida. Quieren transformación en su vida. Quieren dejar cosas. Amado, quiero decirle, no se puede en nuestras fuerzas. Por eso es que el Señor desde el Antiguo Testamento dice, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con mi Espíritu Santo, dijo el Señor. Amén. No se puede, no se puede. Entonces necesitamos nosotros por eso permanecer en Él, porque al permanecer en Él hay garantía de que usted y yo demos fruto para la gloria de nuestro Padre Dios. El versículo, estamos en el 5, el versículo 6, mire lo que dice por favor, de San Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuánto le dicen amén? Hermano, nosotros como hijos de Dios, puede ser que empecemos nuestra oración en un nivel por necesidades, pero en este nivel cambia nuestra oración, porque ya no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Tiene que cambiar nuestra oración. Es por eso que nuestra necesidad diaria, al permanecer en Él, es de aprender a oír su voz en nuestro espíritu. Eso nos va a afirmar. Eso nos va a mantener en nuestra posición en Cristo. Eso nos va a hacer a nosotros maduros en Él. Porque si nosotros no estamos finos a su voz, estaremos, como dice ahí, como llevados por cualquier cosa. Como niños fluctuantes. Como personas que no sé qué hacer porque no tengo la voz de Dios. No tengo algo claro en mí. Y esto es necesario en nosotros. Porque necesitamos todos los días afirmarnos en esa palabra. Y esa palabra nos va a mantener en esta tierra firmes. Nos va a mantener con fe en el Señor, sabiendo que Él es el que me está hablando. Y no va a importar lo que pase, no va a importar las circunstancias, no va a importar las dificultades que van a venir, no va a importar las necesidades que vamos a tener, pero yo sé que estoy firme en aquella palabra, convencido de que el Padre me está hablando, porque hay algo mayor que aquellas cosas, y es su voluntad, es su propósito en nosotros. Hay algo mayor. Entonces, nuestra oración cambia, no es la misma. No está mal que usted le pida al Señor, amado, lo que necesita, no está mal, pero en este contexto la oración es muy diferente, porque ya no se trata de mí, se trata de Él. Porque permanezco en Él. Cambia nuestra oración. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios quiere llevarnos a un nivel diferente. Dios quiere que nosotros podamos y seamos, hermanos, hijos que den fruto. Ese es el deseo de Dios.
Por eso es que necesitamos tener mucho cuidado hoy en día de cualquier mezcla, de cualquier cosa que quiera contaminar aquello que es puro solamente de Cristo. Necesitamos tener mucho cuidado. Hoy estamos siendo invadidos por un montón, hermanos, de personas que muchas veces están llevando un evangelio pero diluido, un evangelio contaminado, un evangelio alterado, un evangelio adulterado. Y no el de Cristo. Otra vuelta el Señor nos dice, la permanencia en Él garantiza el fruto. La permanencia en Él. Nada de lo que nosotros podamos hacer para Él, desde mi naturaleza, Él no llama fruto a eso. Amén. Y es ahí donde nosotros necesitamos salir de la niñez. Gálatas capítulo 4. Terminando este punto, porque luego Dios mediante entramos a la gran pregunta, ¿cómo permanecer en Cristo? Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, por favor. ¿Lo tiene? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Escuche por favor, mire lo que dice. Así también nosotros, cuando éramos niños, diga conmigo, cuando éramos niños. Cuando éramos niños, dígale a su vecino, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Lo cree? Amén. Hermano, necesitamos salir de esa etapa. No es malo ser niños, lo malo es quedarse en esa etapa. No es malo ser niños, lo malo es quedarnos ahí. Por eso es que necesitamos afirmar nuestros corazones con la voz de Dios. Necesitamos todos los días, de forma intencional, pedirle al Padre tu palabra, porque eso es lo que nos va a afirmar. Estamos rodeados de tantas voces, estamos rodeados, aún la voz de nuestra alma es incrédula. La voz de nuestra alma puede interrumpir lo que Dios quiere hablar. Ahí es donde nosotros necesitamos hablarle como David le hablaba a su alma. Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás así, alma mía? Alégrate en el Señor, regocíjate en tu Creador. Él es tu roca, Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a dar. Porque si está en Jehová, dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, Él le hablaba a su alma, porque la primera voz enemiga en Él era su alma. Necesitamos, y solamente, hermano, podemos discernir estas cosas por medio de Espíritu. No se puede discernir cuándo estoy en el alma y cuándo estoy en el Espíritu si nunca estoy en el Espíritu. ¿Entiendes? No podemos. Es un hilo fino. Es un hilo fino, hermano.
Porque puedo pensar de que por leer la Biblia, que no está mal, que por ayunar, que por orar, por hacer cosas, puedo pensar que estoy en el Espíritu, pero eso nada tiene que ver. Ayuda, pero eso no garantiza de que yo pueda estar viviendo una vida del Espíritu. No garantiza. Lo que nos garantiza a nosotros que usted y yo estamos viviendo una vida del Espíritu es mi permanencia en Él continua, diaria. Como decíamos en la canción, todos los días permanezco crucificado. Mi yo, mi alma, mi naturaleza está crucificada juntamente con Cristo. Y esa vida espiritual entonces se hace sensible para discernir qué voz es de Dios y qué voz no proviene de Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Los hijos maduros. Los hijos maduros. No niños, porque un niño dice no difiere en nada a un esclavo. ¿Cuántos hijos maduros hay acá? ¿Cuántos hijos maduros, hermanos? Necesitamos vernos en Él. Necesitamos vernos en Él. Puede ser que hasta aquí hayamos hecho muchas cosas malas. Puede ser que hasta aquí no haya podido discernir muchas cosas. Pero Dios dice, debemos cruzar la línea hacia la madurez. Porque entonces daremos fruto. Fruto de Cristo. Amén. Entonces, hemos visto hasta acá, el Padre nos unió a su Hijo. Fuimos unidos a Cristo por gracia. Si permanecemos en Cristo, daremos mucho fruto. Y la gran pregunta es, ¿cómo permanezco en Cristo? ¿Cuántos quieren que podamos ver? No está, solo tengo algunos puntos. Usted, por el Espíritu, va a ir encontrando más cosas. Pero yo tengo acá 3 puntos que quisiera esta mañana que podamos meditar y escucharle al Señor para que nosotros podamos permanecer en Él. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? Yo quiero permanecer, hermano. Yo algo que aprendí del pastor Omar es que hay 2 tipos de personas, ¿verdad? Las personas inestables y aquellas personas aparentemente firmes. Hay 2 tipos de personas. Y a veces nos identificamos, ¿verdad? Normalmente las personas firmes no les gustan los inestables. O a las inestables no les gustan los firmes. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿cuál de los 2 está bien? Ninguno. Porque tiene que ser espiritual. En Cristo. Tiene que ser espiritual. Amén. Entonces, ese es el deseo de Dios, de que nosotros podamos avanzar y nosotros seamos a la imagen y semejanza de Cristo. La primera cosa para que nosotros podamos permanecer en Cristo tiene que ver con nuestra alimentación espiritual. Y ahí es donde el primer punto es alimentarme de Cristo. Amén. Usted ha debido escuchar de que en Primera de Pedro dice de que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada. Pero ¿para quiénes es la leche? ¿A quién se le da leche, mamaderita? A los niños, ¿verdad? ¿Por qué se les da leche? Porque todavía no pueden digerir alimentos sólidos, no pueden comer algo sólido. Y esto es importante, hermanos, para nosotros. Nosotros necesitamos pasar de la leche al alimento sólido. Y eso tiene que ver con alimentarnos de Cristo. No cualquier mensaje, escuche bien, no cualquier mensaje viene a alimentar a Cristo. No cualquier mensaje. Puede ser muy eufórico, puede tener muchas cosas, lleno de dones, pero eso no significa que esté alimentando a Cristo. Entonces nosotros necesitamos por el Espíritu extraer lo bueno, la sustancia, y desechar lo que no sirve.
Porque de la alimentación tiene que ver mi nutrición y mi madurez en él. Mucho tiene que ver de qué forma me estoy alimentando. Mire lo que decía el Señor, San Juan capítulo 6. Y esto es algo que no entendió su pueblo. Versículo 27, por favor. Capítulo 6, versículo 27. ¿Lo tiene? ¿Está ahí? Sí, está. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, trabajad, escuche por favor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quién es el que nos va a dar esa comida? Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Una vez más, podemos leer, porque necesitamos definir a qué le llama trabajo y a qué Dios le llama trabajo. Ajá. Porque para Dios puede ser que sea un Canva flojo. Necesitamos definir eso. ¿A qué le llama Dios trabajo? Porque esto tiene que ver con la alimentación. Y usted sabe que muchos trabajan solo para... Esto es desde Génesis 1. Tuvo que ver con qué es lo que comía Adán. ¿Sí o no? Y el Señor aquí nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quién es el que nos va a dar esa comida? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto es mucho más, escuche hermano, esto es mucho más que escuchar mensajes. Esto es mucho más que memorizar versículos. Esto es mucho más que meditar en la palabra. Todo eso está bien, pero aquí el Señor nos está diciendo de que hay un alimento. Y ese alimento solamente se le da a aquellos que ya pueden discernir de forma espiritual. Y esos son los hijos maduros. Porque de acuerdo a ese alimento está el fruto el cual vamos a dar. ¿Estamos entendiendo? Es importante, hermano, que nosotros esto podamos entender en nuestro espíritu, porque a veces hay cosas que hacemos, entre comillas, hacemos, pero puede ser que no me esté alimentando. Es muy importante. Usted sabe que hoy en día, hermano, está a todo y por todo lugar a tener cuerpo escultural, fitness, ¿verdad? Está en todo lado. Usted ha debido ver de que, no sé, pero hay zumbas se llaman, zumbas, cuánta cosa se ha creado. ¿Cuál es la idea de cada persona? Mantenerse. La pregunta es, ¿no tendrá que ver en la forma de su alimentación para su cuerpo? Porque dice, según estudios, hermano, escuche bien, según estudios, dice que mucha gente va a estos lugares donde hacen todo tipo para mantener el cuerpo, pero no saben por qué lo hacen. ¿O para qué lo hacen? No saben. Ellos con tener el cuerpo fitness están conformes, pero siguen comiendo lo que no deben. El mismo paralelo muchas veces es en lo espiritual. Nuestro espíritu se alimenta, nuestra alma se alimenta y nuestro cuerpo se alimenta. Y el Señor dice de que el Padre señaló al Hijo para que el Hijo nos dé el verdadero alimento, la verdadera comida. Y esa comida solamente para aquellos hijos maduros. Amén.
Entonces necesitamos revisar todo esto. No está mal, cuidado que ustedes estén diciendo, ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que asistir al discipulado, ya no tengo que meditar. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que tenemos que pasar de ahí a la alimentación. Alimentarnos de Cristo. ¿Cuánto estamos comiendo de Él? Y esto tiene que ver, vuelvo a repetir, puedo hacer las otras cosas en mi alma y tal vez no en el espíritu. Y la alimentación en el espíritu es muy diferente, mis amados. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque se nota el crecimiento de Cristo en uno. Se nota que Cristo va siendo formado. Se nota que hay algo de Cristo en esa persona. Eso quiere decir de que esa persona se está alimentando de Cristo. Porque si no se nota, puede ser que esté haciendo un montón de cosas y nunca alimentándose de forma correcta. ¿Cuánto estamos entendiendo? Hermano, por eso es que lea la Biblia, perfecto. Medite la Biblia, perfecto. Haga todo lo que tiene que hacer, está perfecto, hermano. Eso está muy bueno. Le va a ayudar. Pero necesitamos pasar. Amén. Mire lo que dice ahí mismo, San Juan 6:35, por favor. Jesús les dijo, escuche, mire, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hebreos capítulo 5, hablando de esto, mire lo que dice el libro a los Hebreos, versículo 11 al 14. A mí me llamó la atención esto, ¿no? Porque Hebreos 5, versículo 11 al 14, por favor. Mire lo que Dios dice. Está ahí, al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Está hablando el autor, hay un contexto antes acerca de Jesucristo, ¿verdad? De su sacerdocio, de la vida, de la nueva vida en Cristo. Él dice, tengo mucho que hablarles acerca de esto, porque hay una diferencia entre lo que era antes de Cristo o antes de la cruz y lo que era después de la cruz. Eso es lo que el autor está queriendo hablar en el contexto, pero en este versículo, en base a eso, dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. ¿Cuántos vamos a ir hacia allá, hacia la madurez en Cristo? Tiene que haber en nosotros el deseo, el anhelo de ser como Él, ¿verdad? No de conformarnos, no de estar ahí estancados, sino por eso es que esta vida es dinámica. La vida en Cristo es dinámica, de forma espiritual es dinámica. Constantemente Dios en Cristo está haciendo en nosotros aquellos ajustes, aquella transformación, renovando nuestro entendimiento, porque Él quiere que nosotros seamos igual a su Hijo. Amén. Entonces, ahí mismo, Hebreos 6, 1 y 2, por favor. 6, versículo 1 y 2.
Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Ha escuchado personas que tienen siempre preguntas? Hay un montón de preguntas y dicen, quisiera saber del Apocalipsis, quisiera saber del arrebatamiento, y no les interesa nada de la vida en Cristo. No, están en otra onda. Ellos quieren saber muchas cosas, pero ni siquiera están fundamentados, como dice acá en las primeras enseñanzas. ¿Verdad? Entonces nosotros, hermanos, por el Espíritu, estamos capacitados para que Cristo se desarrolle, Cristo sea formado en nosotros y Cristo se manifieste al mundo. Amén. Necesitamos salir de la leche. Hermanos, no estamos nosotros para estar ahí distraídos, no estamos ahí nosotros para simplemente quedarnos en aquellas primeras enseñanzas. Necesitamos, como hijos maduros, avanzar hacia la madurez, porque de esto depende el fruto para la gloria de nuestro Padre. Necesitamos tener cuidado en nuestra alimentación. Amén. Segunda cosa, ¿cómo permanecer en Cristo? Obediencia absoluta al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 8, por favor. Hebreos 5:8, vamos a ir viendo algunos textos. Mire el ejemplo de nuestro Señor. La segunda cosa para que nosotros podamos permanecer es que nosotros necesitamos obedecer absolutamente a nuestro Padre Celestial. Dice, y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo, ¿verdad? Hermano, yo creo que si es cierto que tenemos muchas pruebas y muchas dificultades, pero todo eso nos debe llevar a algo, a perfeccionarnos en la obediencia. Porque si nosotros lo vemos de otra forma, las pruebas, las dificultades, y no nos lleva a ser obedientes, algo está mal. Nos tiene que llevar a obedecer al Padre. Todo eso simplemente no tiene, yo creo que el propósito, el deseo, la intención de Dios es llamar nuestra atención. O nos quejamos, murmuramos y nos desanimamos, o simplemente nos vamos hacia Dios y le decimos, Padre, ¿qué quieres con esto, papá? ¿Qué deseas hacer con esto? Yo simplemente estoy acá para obedecerte. ¿Verdad? Y esta es una lucha diaria. Esta es una lucha diaria, continua. O le doy lugar a mi alma y me enojo con Dios, o le doy lugar a mi espíritu y le digo, Señor, aquí estoy. Quiero aprender, quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Entonces el deseo de Dios es llamar nuestra atención, porque Él quiere hablarnos para que nosotros en base a esa voz seamos obedientes. Amén. Todos pasamos esto, amados. Todos. Pasamos dificultades, pasamos necesidades, pero todo eso no tiene que llevarme a amargarme. Todo eso no tiene que llevarme a preocuparme. Todo eso tiene que llevarme a ser más obediente. Más obediente. Mire lo que dice Filipenses 2:8. Usted lo va a leer en su casa, el contexto de este pasaje, pero mire lo que dice en este versículo, hablando del Señor. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si usted percibe en este pasaje cómo es que aún, por eso es que el Señor, aunque era 100% hombre y 100% Dios, Él no utilizó absolutamente nada de lo que Él podía usar como Dios. Porque dice que Él aquí, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Y de qué forma? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos, amados, en este tiempo, pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros también tengamos esta actitud, a que nosotros también podamos ser semejantes a Él, obedientes a su palabra. Yo creo que ninguno de nosotros estamos para perder el tiempo, hermano. Ya no, los días pasan volando. Todo lo que estamos viendo, escuchando, hermano, eso es lo que está pasando continuamente, diariamente. Necesitamos hacernos más sensibles en el Espíritu a la voz de Dios y obedecer. Obedecer. Eso nos va a llevar a nosotros al verdadero éxito en esta tierra. Eso nos va a llevar. ¿Por qué? Porque es fruto para Dios. Amén. Entonces, y una vez que nosotros estamos, hermano, siendo obedientes a Él, va a ser fácil que usted y yo podamos hacer la voluntad del Padre. La obediencia nos lleva a hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Mire, por favor, lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Hasta qué nivel llegaba la obediencia de nuestro Señor? San Juan 5:19. Le voy a mostrar estos 3 pasajes para que podamos ver. Mire, yo no sé, ¿qué le diría usted a nuestro, si hubiéramos estado en ese tiempo, a nuestro pastor Jesús, y usted y yo hubiéramos sido sus congregados ahí? Mire lo que dice. Tal vez usted lo hubiera visto raro, pero mire lo que dice el Señor, versículo 19, 5:19. Dice, de cierto, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Wow, escuche, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace, lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. San Juan 5:30, ahí mismo el versículo 30, por favor. Dice, ¿lo tiene? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí mismo San Juan, capítulo 8, versículo 28. San Juan 8, 28, por favor. San Juan 8, 28 dice, y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Qué unidad perfecta, ¿verdad? Él no hacía nada por sí mismo, Él no hablaba lo que quería hablar, todo estaba en dirección y comando del Padre. Todo lo que el Padre le decía que haga, lo hacía. Todo lo que el Padre le decía que hable, hablaba. Todo lo que el Padre le enseñaba, enseñaba.
Hermano, eso es una obediencia absoluta, porque eso nos llevará a que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Y por último, cerrando, entonces hemos visto hasta acá cómo permanecer en Cristo. Solo algunos puntos. Usted puede seguir indagando, seguir estudiando, y el Señor le va a mostrar más cosas. La primera hemos visto alimentándonos correctamente de Cristo, obedeciéndole de forma absoluta al Padre en todo. Y tercero, viviendo una vida crucificada. San Juan capítulo 15, por favor, acompáñame los últimos versículos. Quiero que Dios nos hable a través de su palabra. Versículo 2. Mire lo que hace aquel que cuida el árbol de la vid. Dice el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué tremendo, ¿verdad? San Juan 12, por favor, San Juan capítulo 12. Versículo 24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una vez más, por favor. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Gálatas 2:20, por favor. Creo que aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Y necesitamos entender que una vida crucificada es una vida de renuncia. A mí me llamó la atención hace poco escuchar a un pastor que tiene una familia, 3 hijos más su esposa, ¿no? 3 hijos y la esposa, y decía él: no es fácil enseñar y practicar en la familia una vida de renuncia, porque nuestra tendencia siempre es a hacer lo incorrecto, a defenderme, a protegerme, a tomar venganza. Y este pastor le dijo a su esposa y a sus hijos: a partir de hoy vamos a practicar una vida de renuncia. Aquel que quiera vengarse, aquel que quiera hacer algo indebido, simplemente debe renunciar a aquella acción que quiere realizar. Y decía este pastor: no es fácil, porque eso es aplicar la cruz en nuestras vidas. Nuestra naturaleza, hermano, es terrible. Nuestra naturaleza en la carne. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, tarde o temprano va a salir a luz. O es el fruto del Espíritu, o son las obras de la carne. De que va a salir, fruto o obras, ¿verdad? Entonces no hay dónde. Podemos aparentar, podemos disimular, podemos, hermano, hacer muchas cosas, pero se va a notar de dónde procede. Si es de mi naturaleza o es del Espíritu que va a dar fruto. Entonces, nosotros no tenemos por eso que estar fijándonos en nadie. Hay alguien que está cuidando. Eso es lo que dice el Señor. Está cuidando. Y si no da fruto, lo corta. O sea, Dios en eso es claro. Él no está jugando con nosotros. Él dice:
hay fruto para ustedes. Si ustedes están conectados y permanecen en Cristo, van a dar fruto. Pero si ustedes no están y no permanecen en Él, hay algo fuerte. Entonces nosotros por eso es que no podemos, hermano, no se puede. Yo le digo de forma personal, no se puede vivir esta vida del Espíritu en la carne. No se puede. Hay insatisfacción, hay molestia, hay incomodidad. Todos los días, yo no sé si el pastor Juan Carlitos lucha con eso. Todos los días, mi carne quiere una cosa, mi espíritu quiere otra. ¿A quién obedezco esa cosa? ¿A quién obedezco ese tipo? Mi carne quiere lucirse. Mi carne quiere todo, hermano. Pero ahí está, ¿quién gobierna? Es una batalla diaria. No es que Dios nos ha dado a nosotros areolas, alitas, para que estemos demostrando que nosotros somos superiores. Nada que ver. Las mismas, hermanos, tentaciones, las mismas dificultades que usted tiene, también nosotros las tenemos. No hay nada asombroso. Las mismas peleas, batallas las tenemos, pero la pregunta es, ¿a dónde voy? ¿Le hago caso a mi espíritu o le hago caso a mi carne, que es mi alma? Y ahí es donde necesitamos aprender a renunciar para que la cruz de Cristo sea aplicada en toda área en nosotros. Todos los días, hermanos, tenemos esta batalla. Porque nuestra alma demanda constantemente. Y el alma dice, mira, anda a tal lugar, haz esto, compra aquello. Y usted puede hacer todo eso. Pero no va a estar plenamente en paz ni con el fruto del Espíritu. Ahí es donde tengo que decirle, no, voy a ir donde tengo que ir. A buscar, a permanecer en Cristo. Porque de Él proviene absolutamente todo, mi paz, mi plenitud, la felicidad, el gozo, el fruto del Espíritu, proviene de una renuncia diaria, continua. No es fácil, amados, pero ¿sabe qué? Vale la pena, porque esa paz interna no se puede comprar con nada. El dormir, el descansar, el que Dios, hermano, ponga paz en tu interior y no estés en turbulencia, no estés ahí en conflictos, eso simplemente es porque hemos decidido renunciar a toda voz, a toda circunstancia y someternos al gobierno del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice de que si nosotros, así como el grano de trigo, no cae y muere, no lleva fruto, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Hermano, quiero ir cerrando con esto para que oremos. Mateo capítulo 10, versículo 38, por favor. ...38 y 39... Después un pasaje más y luego oramos. ¿Cuántos queremos, hermano? Si usted está sintiendo ahí en su espíritu y dice, yo quiero del Señor, démosle lugar. Usted va a ver de que después no se puede. Ya es como que el espíritu empieza a tomar el gobierno y va absorbiendo aquellas otras cosas del alma. Y de pronto ya uno se da cuenta que ya no puede, ya no está satisfecho con lo que le demanda su alma, ya no está satisfecho. Mire lo que dice Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lucas 9:23, por favor, con esto cerramos. Lucas capítulo 9, versículo 23. El mensaje de la cruz, amados, no es muy comercial. Y si usted ve
hermano, y escucha mensajes donde no hay cruz, algo está mal. Algo está mal. Porque este es el mensaje del Señor. Por eso es que puede haber iglesias, hermano, de toda índole, pero si no hay cruz, algo está mal. El Señor puso esto en nosotros para que nosotros podamos vivir una vida crucificada. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, versículo 23, dice, y decía a todos, ¿a quiénes? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz una vez a la semana, una vez al año, cuando usted quiera, cuando le dé la gana. No, ¿cada cuándo tengo que tomar la cruz? Cada día. Cada día. Y dice, y síganme. No se quede clavado, síganme. Permanezca en mí. Cada día. Y otra vuelta más. Vale la pena. Yo le digo, vale la pena. Porque no hay valor, no hay con qué se pueda comprar lo que Dios nos da. Vale la pena. Al principio incomoda. Al principio no es fácil. No es fácil. Pero en la medida en que damos los pasitos y el Espíritu Santo nos va ayudando, es algo que Dios va trabajando en nosotros. Y vale la pena. Amado, yo quiero invitarle esta mañana a que usted se ponga de pies. Podamos orar esta mañana a nuestro Padre. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Sabe qué? Dios no está para condenarnos. Jamás. Dios jamás viene a condenarnos. Él ya nos dio la solución para que nosotros podamos vivir como Él quiere. Lo único que Él desea es que tomemos una acción. Nosotros necesitamos decidir qué hacer cada día. Necesitamos decidir. ¿Le doy lugar a permanecer en Cristo en el Espíritu o le doy lugar a otras cosas? Pero cada uno decide de forma personal, de forma particular. Amén. Y de aquello que sembramos, escuche bien, de aquello que sembramos, daremos fruto. Porque esta es una ley. Si siembro para el Espíritu, daré fruto para el Espíritu. Pero si siembro para la carne, las obras de la carne se manifestarán. Amén. Amado, yo quiero animarle en el Señor. Vale la pena, hermano. La vida de renuncia, la vida de negación, la vida de morir a yo, es lo más, es feo, pero también después es lindo vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Padre, le damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor, que usted nos da, papá. Gracias porque podemos entender a través de su palabra el deseo que usted tiene para cada uno de sus hijos. Quiere que nosotros podamos dar fruto y fruto abundante, Señor. Padre, esta mañana alineamos nuestro espíritu, papá, a usted y le pedimos que usted nos ayude. Ayúdenos. No podemos humanamente. Hasta aquí lo hemos intentado en nuestras fuerzas. Hasta aquí hemos hecho por nosotros mismos. Pero nos hemos dado cuenta de que no podemos en nosotros. Pero tu Espíritu Santo sí puede en nosotros, Señor. Ayúdanos a que podamos cada día, Señor, estar sujetos a tu gobierno, a tener una vida de renuncia, a tener una vida de negación, a tener una vida crucificada en Cristo, Señor. Yo le pido, Señor, que su vida se manifieste en cada uno de nosotros y que verdaderamente, Señor, todos los que estamos acá demos fruto para su gloria. Espíritu Santo, si queréis levantar sus manos, y si usted esta mañana se ha identificado y dice: Señor, tú me conoces, dígale: tú sabes en lo profundo de mi corazón,
Tú sabes todo, Señor. Yo no puedo engañarte, no puedo ocultarte absolutamente nada, dígale. Yo no puedo, Señor. Delante de ti mi corazón está expuesto completamente. Pero dígale, yo quiero esta mañana pedirte tu ayuda. Yo quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes a vivir una vida en el Espíritu. Una vida de permanencia en ti. Una vida, Padre, que dé fruto para la gloria de nuestro Padre. Ayúdame, Señor. Yo no quiero ya estar viviendo de forma insatisfecha. No quiero estar viviendo, Señor, de una forma, Señor, donde no sé qué hacer, Señor, qué dirección tomar. Pero si tú, Señor, gobiernas mi vida, yo sabré por dónde ir. Yo sabré qué camino tomar. Yo sabré, Señor, cómo conducirme, porque tu Espíritu será guiándome. Yo te pido tu ayuda, dígale esta mañana, Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren la ayuda del Espíritu Santo para permanecer en Cristo, para vivir una vida como Él quiere, para anhelar lo que Él quiere, para hacer lo que Él desea, para oír y enseñar lo que Él desea? Espíritu Santo, sopla esta mañana sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos. Te necesitamos. Si usted puede orar en lenguas, amado. Si usted puede orar en el Espíritu esta mañana. Si usted puede esta mañana fortalecerse en Él. Si esta mañana usted puede sacudirse y decirle, Señor, ya no voy a estar indeciso todos los días. Hay una cosa que voy a decidir. Y esta será estar en tu presencia todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Me negaré, crucificaré, viviré, Señor, para ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Tú eres el todo en mi vida. Tú eres la paz. Tú eres, Señor, el gozo. Tú eres el amor. Tú eres todo para mí, Señor. Espíritu Santo, sopla esta mañana sobre tu iglesia, papá. Sopla esta mañana, reciba, amado, esta mañana fortaleza en medio de su debilidad, en medio de la tentación, en medio de aquello, hermano, que hasta ahora te ha estado dominando. Dice el Señor esta mañana, Él es el Espíritu. Cuanto más nosotros acudimos a Él, dice que Él nos da el Espíritu sin medida. Y Él nos puede ayudar a ser libres, 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 libres de toda esclavitud, de todo yugo, de toda opresión, de toda tentación y de toda mentira. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dele gracias al Padre esta mañana. Dele gracias con sus propias palabras. Dele gracias, dele gracias. Dígale gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.